conoce cuáles son las causas que conllevan a la pérdida de tradiciones y del idioma quichua en adolescentes? Cuando hablamos de las causas de la pérdida de las tradiciones en referencia a la lengua, hay varios factores en que se ha perdido. Es decir, en los adolescentes, el sistema de modernización ha implicado una pérdida de la lengua como tal. Y además de eso, el querer modernizar a pretexto, entre comillas, del hablar de la lengua castellana, lo van excluyendo de la lengua quichua. Es decir, analizamos desde un nivel local que desde la familia empieza a haber una pérdida de la lengua quichua como tal, porque no hay uso permanente de los padres hacia los hijos en referencia al uso de la lengua quichua. Es decir, los estudiantes o los jóvenes que ya vienen a nivel de la ciudad por la vergüenza, generalmente no hablan la lengua quichua y algunos han empezado a perder. Y ahí es cuando se les pregunta a los estudiantes habla la lengua quichua, dicen no, pero lo entiende. Cuando se le habla en lengua quichua lo entiende perfectamente. Ahora, otro de los grandes problemas también es que y a nivel de educación superior que están los adolescentes, vemos que también viene con una pérdida de la identidad de la lengua quichua desde su familia, y en el contexto universitario también no existe una lengua que fortalezca y que reivindique su identidad. Y entonces consideran de que pasaron varias etapas de educación, y en educación nunca recibieron la lengua quichua, o sea, nunca recibieron la potenciación de su lengua nativa. Y entonces, vemos que gravemente se está perdiendo la lengua por estos factores. Diría, dentro del campo educativo, que no se está haciendo nada por la lengua quichua. Al interior de la familia tampoco le están utilizando la lengua quichua. Y entonces el estudiante, el adolescente, opta por decir, no sabe hablar la lengua quichua, pero que lastimosamente él lo entiende. Y entonces ahí vemos que los factores también, otro de los grandes factores también es la migración de las comunidades indígenas a la ciudad. En la ciudad se ve otra forma de vivir la realidad. Y entonces ya no estamos solamente en contacto con sus padres. Y si están en sus padres, también el padre siente que enseñar la lengua quichua significa el menos desprecio a su hijo en diferentes planteles educativos y con la misma sociedad. Que ha ido pasando el transcurrir del tiempo, ha habido grandes transformaciones y como también inmensa pérdida de tradiciones en el mundo andino. Si empezamos a hacer una radiografía desde la llegada de los españoles, hemos perdido, digamos, una gama de tradiciones culturales en América Latina y en nuestra provincia. Voy por una pérdida, por ejemplo. Una pérdida que ha sido fatal para los pueblos y para los bolivarenses es haber perdido esta gran minga que se llama el ser colaborativo, solidario en diferentes aspectos entre los seres humanos. Eso se ha ido y ya se está perdiendo en ese momento. Que antiguamente el ser solidario era mucho más enraizado, era más unido para apoyar al resto de sociedades, por un lado. Por el otro lado también se ha perdido los sitios rituales
de los pueblos y nacionalidades indígenas de la provincia de Bolívar. Ahí vemos, pongo el ejemplo que antiguamente existían las huacas, sitios rituales de los pueblos andinos, donde que adoraba a un cerro porque el cerro tenía poder de energetización. O sea, no es que lo hacían las culturas andinas porque que se me ocurrió decir en ese cerro voy a hacer una ritualidad, pero el cerro tiene diferentes formas de comportamiento y como también energetización para el ser humano. Y ahí es importante recalcar que para las culturas andinas, para la cultura bolivarense o para las culturas aquí del pueblo, antiguo pueblo Huaranga, existían sitios rituales. Cojo el ejemplo, las ritualidades que siempre lo hacían al Chimborazo, por ejemplo. ¿Para qué lo hacían la ritualidad? Porque mediante ritualidades en el Chimborazo permitía entender que la cultura de los pueblos de los chimbos, el pueblo de los huarangas, el pueblo de los huanucos, antiguos pueblos, una ritualidades en las faldas del Chimborazo, para que el Chimborazo no les, en el transcurrir del tiempo, no les permita caer permanentemente la helada, porque la helada afectaba a la producción. Entonces, ¿cómo ese ser humano estuvo mucho interrelacionado con los cerros? Entonces ahí vamos entendiendo que las culturas antiguas estuvieron extremadamente interrelacionadas con esa cosmovisión andina. Entonces, ahí entendemos que el comportamiento, por ejemplo, del Chimborazo, en el sector del pueblo de los Huanucos, el comportamiento del Chimborazo, es decir, ¿cómo le observamos el comportamiento del Chimborazo? Dice, a ver, cuando el Chimborazo está desnudo, en la cúspide está con la neblina, eso implica que mañana va a caer la helada, mañana va a helar. Entonces, ¿y qué hacen esa población? Sobre la tarde, como ya vio que el comportamiento del nevado del Chimborazo, tenían que ellos ya empezar a botar en sus papas, empezaban a botar la ceniza. Entonces vea cómo esas ritualidades, por ejemplo, empiezan a desaparecer. Y esos conocimientos no está procesado ni sistematizado. Pero cómo nosotros entender esa cosmovisión totalmente diferente de la cultura mestiza. Es decir, para la cultura mestiza es algo normal que el Chimborazo en su cúspide esté enrollado con un poco de neblina, pero en cambio para las culturas indígenas ese ya hay una razón de entender. Ahí vemos que había las ritualidades en las faldas del Chimborazo para entender esa realidad. Entonces hoy ya definitivamente la ritualidad ha desaparecido y las mismas culturas andinas ya casi poco lo han hecho, definitivamente. Y entonces ha ido perdiendo esas grandes realidades de ese comportamiento. Por el otro lado, también antiguamente existía esto de las ritualidades para la siembra, pero hoy empieza a desaparecer esas ritualidades. Entonces, ¿cómo volver a recuperar esas ritualidades para la siembra del maíz, para la siembra de las papas, de las habas? Antiguamente había esa ofrendación a la Pachamama, pero empieza, a pretexto de la globalización, la introducción de los abonos orgánicos, los fertilizantes. Entonces ya para el ser humano, para las culturas indígenas también empieza ya no empieza a tener ya el valor de ser una Pachamama de respeto, una Pachamama que había que hacer realidades de ritualidades, ya no existe eso. Entonces, ahí vemos que el mundo globalizado también ha jugado roles fundamentales en desechar estos tipos de conocimiento y no ha permitido mantener esos conocimientos de las culturas andinas. Y ahí vemos qué hacer frente a eso, por ejemplo. O sea, volver a recuperar sus conocimientos, algo imposible, pero
pero tenemos que volver a seguir practicando algunas cosas. Hay otro elemento que ha desaparecido totalmente, es las formas de la vivienda, por ejemplo. Las viviendas antiguamente no fueron las viviendas cuadradas, sino más bien fueron viviendas circulares. ¿El por qué? Porque las viviendas cuadradas son desde un conocimiento, desde desde un diseño europeo, porque no existían las viviendas cuadradas, sino circulares. Y entonces, ¿por qué existían circulares? Porque los 360 kilómetros por hora que va a la velocidad del viento, el circular corta el viento, no le permite enfriar su vivienda. Entonces, mientras que los europeos dijeron hay que construir las viviendas cuadradas, entonces eso con el golpe de los 360 kilómetros por hora del aire, la corriente del aire es más rápido el enfriamiento y como también más rápido a esa velocidad del viento derrocarle una vivienda. Y entonces, vea, eso totalmente ha desaparecido. O sea, ¿cómo volver a recuperar las viviendas circulares? Desde un conocimiento antiguo. Y esa vivienda circular no solamente sirve para el mestizo, digamos para el indígena, sino también tiene que servir para el mestizo. ¿Cómo el mestizo entender que una vivienda saludable del ser humano es construyendo una vivienda circular? Y entonces, ahí viene el gran reto de los nuevos humanos, de la nueva sociedad, cómo volver a recuperar sus conocimientos que definitivamente ha desaparecido. Pero es el mismo sistema de globalización en que también ha introducido conocimientos a las culturas andinas, a los indígenas también, decir, no, la casa más de lujo es la casa cuadrada de loza y con cerámica, pero si es una vivienda fría a los 3.800 metros de altura, esa casa es congeladora, es una refrigeradora. Pero si en esa altura le hicieras una vivienda con materiales del medio, utilizando la infraestructura circular, implica que eso es una vivienda saludable, es caliente, no se enfría tan rápido, hay mayor concentración de energía, y eso no solamente sirve para el indígena, sino también debería servir para el mestizo. Entonces, esos son, así en pocas palabras diríamos, estas pérdidas de algunas tradiciones que ahí podemos pasar bastante tiempo desarrollando. Entonces, son esas los que podría manifestar. Además de eso hay más tradiciones, porque en tradiciones, en costumbres, hay una amplitud que podríamos abordar del mantenimiento de la pérdida que juega un sinnúmero de factores importantes. Anteriormente había discriminación, ahora con el tiempo de los jóvenes, en este caso en la actualidad, ya los chicos tienen vergüenza. Pero como sabemos que en las comunidades todavía vamos fortaleciendo lo que es biomaquillo, pues eso ya depende de cada familia y cómo tú reconoces tu cultura para que puedas fortalecer lo que es biomaquillo. Otra pregunta, ¿qué haría usted para recuperar el idioma quichua y las tradiciones de los adolescentes? Bueno, primeramente reconocer la cultura para que tú puedas identificarte la cultura. Luego de eso ya la tradición viene a la par de lo que tú ya te identificas. Entonces en la familia, en este caso desde la educación primaria sería de fortalecer en este caso a nuestros hijos, porque ya en esta edad, como ya nosotros somos adolescentes, es difícil también, pero poco a poco ya hay que reconocer la cultura para fortalecerlo. ¿Te gustaría incentivar esto del idioma quichua en los centros educativos, ya que se ve que se han perdido muy en la actualidad? Sí, porque, o sea, con el transcurso del tiempo, bueno, las personas, los adolescentes, ya no quieren vestirse así como nuestra vestimenta y de forma de vestir, y tienen recelo de hablar. Yo creo que sería necesario que bueno, en los colegios se incentiven más para hablar el idioma quichua. Eso es muy importante. A la pérdida de las tradiciones y del idioma quichua en los adolescentes. Sí, porque las causas
serían tal vez por migración, cuando se dejan la ciudad y a veces por vergüenza o por discriminación ellos no hablan el idioma quichua. ¿Usted estaría de acuerdo en implementar esta enseñanza a sus hijos? Sí, porque el idioma es importante y sería importante que nuestros hijos sepan del idioma quichua y de dónde venimos y de los valores ancestrales. Cora.